Buenas tardes, yo soy Carla Martínez, la profesora de lenguaje, y hoy hablaremos de los textos informativos o expositivos. Bueno, recordando lo de la clase anterior, ¿qué podemos saber de los textos informativos? Primero, que entregan información, ¿verdad? Demuestran hechos o opiniones. ¿Qué otro elemento podemos recordar de la clase pasada en cuanto a la lectura que realizaron de Daniel Zamudio de la noticia? Bueno, haciendo un recordatorio en cuanto a eso, hoy día vamos a hablar también de los textos expositivos y el objetivo de la clase es este: leer e interpretar la lectura del texto expositivo. En este caso también es la lectura de una noticia. Antes de comenzar la clase tienen que hacerse estas preguntas. ¿Han leído alguna vez un texto expositivo? Ya sea una noticia, un documento de investigación, algo similar. Bueno, el tema en específico de este tipo de textos es informar sobre hechos, datos particulares. Ahora vamos a leer la noticia del módulo 3, de la página 13. Esta es la noticia que deben leer el día de hoy. Antes de comenzar la lectura, ¿qué saben ustedes de los empaquetadores? ¿Han trabajado en eso alguna vez? Bueno, luego de la lectura que ustedes deben realizar de forma individual, a modo de resumen, ¿qué se puede decir de esto? ¿Existe un buen trato de parte de los supermercados hacia los empaquetadores? ¿Encuentran justo ustedes que los empaquetadores tengan que pagar por sus turnos? Por ejemplo, yo personalmente trabajé de empaquetadora en algunos años y encontraba demasiado injusto, tal como lo dice la noticia, de que ellos tengan que pagar. Esta noticia es del 2011 y esto todavía sigue sucediendo. En cuanto al párrafo 4, podemos reflexionar donde dice: lamentablemente esas agencias intermediadoras se apoderaron de estas personas, de este lucro. En realidad están lucrando con el trabajo, con el tiempo de estas personas, y no es algo justo, la verdad, y que hasta el día de hoy ha perdurado. Por lo tanto, el último párrafo dice: el objetivo final debe ser conciliar dos objetivos: la adecuada protección a los jóvenes, porque todos y todas sabemos que la mayoría de gente que es estudiante, universitario o menores de edad trabajan ahí. Entonces, ¿quién lucha por sus derechos? Bueno, ahora vamos a ir netamente a las preguntas. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué tipo de texto es? Si al inicio estábamos hablando de los textos informativos, textos expositivos, ¿tendrá relación esta noticia que acabamos de leer? En cuanto a la pregunta 2, donde dice: ¿cuál es el hecho noticioso comentado? ¿De qué es lo que habla el texto? Pregunta. ¿De qué es lo que comenta el texto? ¿Tendrá relación con los pagos, con la agencia? ¿O qué es más? Diferenciamos un hecho de una opinión. Un hecho es algo concreto, algo real. Un ejemplo sería: el auto de Juan es rojo. Eso es un hecho porque el auto es rojo. Pero en cuanto a una opinión, podría ser: el auto de Juan es lindo. O el auto de Juan es incómodo. ¿Por qué sería una opinión que el auto sería lindo o sería incómodo? Porque varía en cada persona. Esa es la diferencia entre la opinión y el hecho. Por lo tanto, ustedes en la pregunta 3 deben buscar una opinión de la autora respecto a lo que está pasando en el texto. Ahora vamos a la pregunta 4, que dice: indique cuál es la tesis. Escríbala textual. Bueno, a modo resumen, una tesis es una proposición o una opinión, especialmente de carácter definido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? Principalmente se refiere a qué quiere decir el autor, qué está expresando. Una tesis es un enunciado. Un ejemplo sería de este texto: los jóvenes chilenos empaquetadores están siendo perjudicados por este sistema. O también: las agencias se están aprovechando de los jóvenes empaquetadores.
¿ya? Ahí ustedes tienen que realizar este tipo de tesis. Vamos a la pregunta 5. Señale 2 argumentos planteados en el texto. Argumentos son razones por la cual sustenta una opinión, ¿verdad? Por ejemplo, un argumento sería las agencias se aprovechan de los jóvenes ya que cobran por los turnos que los empaquetadores tienen que hacer, ¿ya? Sería un argumento. Ahora vamos con la pregunta 6, que consiste en 2 partes. Principalmente tiene que ver con reemplazar la palabra ennegrecida que aparece en la oración. En la oración A tenemos una actividad que en su origen se implementó, ¿ya?, como un aporte del supermercado del barrio, ¿ya? ¿Por qué palabra reemplazarían ustedes implementó? Ustedes pueden ayudarse de un diccionario y reemplazar la palabra, ¿cierto? Puede ser se usó como un aporte, se utilizó, ¿ya? En cuanto a la B, la oración B dice a cambio de una retribución del cliente. La palabra retribución, ¿por cuál cambiarían ustedes? ¿Monedas? ¿Dinero? ¿Propina? ¿Ya? Bueno, estudiantes, esta sería la clase de hoy. Pero antes deben responder estas preguntas, que son de tipo reflexiva. Por ejemplo, ¿les gusta leer este tipo de textos? Sí, no, la verdad les parece tedioso, aburrido o sí, en realidad sí les gustaron, ¿ya? La segunda pregunta es, ¿qué aprendieron hoy día después de haber visto este video? ¿Aprendieron, por ejemplo, que los empaquetadores tenían que pagar sus turnos o ustedes ya sabían esa información? ¿Qué fue lo nuevo que aprendieron en esta clase? Bueno, luego de responder estas preguntas, de reflexionar respecto al tema, la clase finaliza y espero estén muy bien. Nos vemos.